Bien, bien, buenas tardes. Es un gusto poder saludarles. Bienvenidos a una semana más de clases. Es un verdadero gusto estar con ustedes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Eh, Vamos a comenzar la clase el día de hoy dándole la más cordial bienvenida a todos, agradeciéndoles por estar acá. Creo que estamos en la semana previa al examen parcial. Entonces, es un verdadero gusto que ustedes estén acá. Les deseo muchos éxitos en el desarrollo de sus actividades académicas en esta semana. Ya nos queda únicamente solo, bueno, primero dar la clase el día de hoy. Entonces, derivado de eso, estamos en el curso de contabilidad social. Su código es FG 111 en su semana número 5. Hoy vamos a ver el tema del PIB nominal y el PIB real. Mi nombre es Renato Jiménez y es un verdadero gusto estar compartiendo con ustedes. Bien, vamos a entrar a la clase y, como es costumbre, siempre vamos a ver lo que es el objetivo de la clase. ¿Y cuál es el objetivo de la clase? Bien, el objetivo de la clase en este caso es que el estudiante aprenda la definición del Producto Interno Bruto y el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real. Asimismo, calcular cada uno de ellos. Bien, recordemos que cuando hablamos de Producto Interno Bruto, estamos hablando básicamente en una concepción eh, ideal, por decirlo así, o en su concepción general, mejor dicho de esa manera. Cuando nosotros hablamos de Producto Interno Bruto, estamos hablando de todos los ingresos de un país. Y, ojo, solo quiero que veamos que cuando hablamos de ingresos nos estamos refiriendo a dinero. Efectivamente, ese dinero que percibe el país para sus gastos de funcionamiento. Entonces, vamos a ver lo que hoy es el Producto Interno Bruto nominal y el Producto Interno Bruto real. Asimismo, cómo calcular cada uno de ellos. Claro, eso lo vamos a hacer nosotros en forma eh, teórica, por decirlo así. Lo importante el día de hoy es que ustedes comprendan. De hecho, ustedes ya saben, lo único que ahora tienen que comprender las diferencias entre un producto interno y el otro producto interno, de tal manera que son algunos factores que se van que van a hacer la diferencia entre uno y otro producto interno. Bien. Antes de avanzar a la clase, quisiera hacerles mención de que en este curso se caracteriza porque nosotros vamos a desarrollarlo, y si quieren de verlo de esta manera, todos los años y año con año el curso en cuanto a su contenido o a su temática general es el mismo, pero en cuanto a su aplicación cambia, siempre cambia. Y eso es lo bonito,
lo interesante que este curso nos va a reflejar o nos va a expresar una realidad nacional, una realidad en la cual el país está inmerso, porque ya lo vimos, a través de esas variables macroeconómicas que son el interés de la contabilidad social. Son de mucho interés por parte de la contabilidad social. Entonces, están en constante estudio y análisis. ¿Y por qué les hago esta aclaración? Vean, pues, la semana pasada vimos unas variables macroeconómicas como son el IPC, el índice de precios al consumidor, el valor de la canasta básica y también yo les decía y les digo el día de hoy con toda propiedad que ustedes se interesen por esa realidad nacional. Les he mencionado factores como que ya viene la negociación del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación, entonces tienen que estar al pendiente de esas situaciones. Tienen que estar muy al pendiente porque son noticia. Entonces, derivado de eso, yo les comentaba la semana pasada lo del Producto Interno Bruto. Y también les comentaba de algunos otros factores como lo son la canasta básica. Y esta semana que pasó, recién pasó el día viernes, sale la noticia en una emisora del país donde se denuncia al Instituto Nacional de Estadística. Y lo denuncian derivado de que lo acusan de que alteró algunos factores de medición de tal manera que sensibilizó la canasta básica a un estándar establecido, el cual estaba muy por debajo de lo que es el valor real de la canasta mínima y lo que es peor, por debajo del salario mínimo. Ahí es ahí donde a mí me causó impresión y siempre se los dije, está por debajo del salario mínimo. Entonces eso significa que todavía hay un excedente de capital para las familias. ¿Y de qué familias hablamos? Hablemos de una familia tradicional donde está mamá, papá y 2 hijos. Entonces se veía bastante bien, pero resultó con esa noticia y que me causa gran impacto y todavía, e inclusive el día sábado, ya sale a nivel oficial la noticia donde se nos indica que, o nos informa a todos los ciudadanos, que efectivamente el CACIF intervino, miren, intervino y le exigió al Estado, no sé por qué medios, le exigió al Estado que alterara el precio de la canasta básica. Entonces, derivado de eso, viene el Instituto Nacional de Estadística, INE, y altera esos factores de medición. Entonces, si quieren, recordemos ese valor que yo les estaba indicando para que lo tengamos presente. Por acá lo tengo. Entonces, acá lo tengo y se los voy a compartir para que veamos esa información constante y evolutiva que debemos de estar considerando. Y miren, aquí está lo que les decía. Tenemos el costo total de la canasta básica, ese se ha estimado en 2.984.73 al mes de enero de 2021. Y el costo de la canasta básica ampliada al mes de enero de 2021 fue de 6.891.55. Y en su cálculo se ha utilizado un porcentaje de consumo de alimentos de 43.31, lo que nos hace ese 2.984.73 aproximado. Y es lo que les decía. Entonces nosotros venimos a ver esa situación y yo les indicaba, está por debajo del salario mínimo. Lo que me impresionó a mí al comparar ese dato, pero no me había hecho yo la idea o la pregunta, ¿por qué será tan barato si en el año 2017 la canasta básica alimentaria llegaba más o menos a 4.500 quetzales?
y derivado de eso, en la actualidad bajó a 2.984. Entonces, es un valor que está fuera de contexto y ahora entendemos las razones. Es por una injerencia política que se altera un factor macroeconómico que deja de ser representativo y no expresa la realidad nacional. Es ahí donde se lamenta el accionar del Estado de Guatemala porque entendemos y queremos entender, ya que esto, como lo vimos la semana anterior, son los justificativos junto con el IPC para determinar ya sea un incremento o mantener a un mismo nivel el salario mínimo, el cual ha aumentado en forma mínima, no han sido representativos ni sustanciales esos factores. Bien, entonces eso les quería aclarar y para que vean, vamos en sintonía con la realidad nacional. Vamos a regresar al curso y esa es la característica de esta semana o de la clase del día de hoy, que vamos a estar constantemente entrando y saliendo de los diferentes documentos, ya que la intención es trasladarles un conocimiento eh, íntegro al respecto de cada tema. Entonces, derivado de ese objetivo de la clase, vamos a pasar a lo que es el Producto Interno Bruto. Y el Producto Interno Bruto nos dice que es el valor total en el mercado de la producción de un país. Es el valor de mercado, miren, de todos los bienes y servicios finales generados en un determinado periodo por factores de producción localizados en un país. Entonces tomemos en cuenta esto, en un determinado periodo por factores de producción localizados en el país. Localizados en el país. Entonces, de eso nos va a derivar y nos va a circunscribir al ámbito geográfico de Guatemala. Ese es uno de los factores que debemos de considerar. Yo les voy a presentar parte del material que tenemos preparado y también no solo lo hago con la intención de que lo vean, sino que también con la intencionalidad de que vean más o menos o que vean la forma de utilizarlo. Y ahí me detengo un poco porque como ya estamos en examen, yo he estado respondiendo los correos en la medida de lo posible que han llegado. Les he dado respuesta. Estaba observando que también hay otros correos el día de hoy, los cuales responderé al final de la clase, siempre y cuando tengan coherencia, porque les indicaba que me enviaran unos correos donde me decía, por ejemplo, una persona, Lick nos puede mandar eh, las preguntas con las respuestas, por favor, para estudiar. Y definitivamente el objetivo de la metodología de enseñanza-aprendizaje no es ese. Uno les responde y ya son ustedes los que, uno les pregunta, les hace las interrogantes y ya son ustedes los que deben de responder. Entonces, derivado de eso, yo les estoy respondiendo a aquellos correos que sean coherentes. Los que no, definitivamente los estoy ignorando, pero esa es la razón. Asimismo, también les estoy proporcionando unos pequeños materiales de todo lo que hemos visto y hemos consultado en la clase, los cuales considero que les servirán de un soporte académico y como les digo, se los voy a trasladar. Entonces, para que vean, así es como estamos tratando de apoyarles en la medida de lo posible con la intención de que salgan bien en su curso. Estudien,
Esa es la parte que a ustedes les corresponde. Entonces, como les indicaba, el Producto Interno Bruto, acá yo les muestro una definición técnica en la cual nos dice que el Producto Interior Bruto es muy similar a la anterior. Miren, es un indicador, aquí se le agregan otros factores, es un indicador económico que refleja el valor monetario. Miren, el valor monetario, que era lo que les decía. El Producto Interno Bruto no se va a contabilizar como, por ejemplo, en unidades, en periodos, no, se va a reflejar en términos monetarios. Esa es la diferencia con una contabilidad tradicional, que con una contabilidad o una contabilidad normal podemos representarlo en productos o en unidades que van a representar unidades económicas, pero que ya pueden ser terminadas, proyectadas o la forma en que estén. Lo único que nosotros tenemos que utilizar es la partida doble, que es un principio también básico de la contabilidad social, solo que en este caso es únicamente ingresos monetarios los que va a reflejar. Entonces, refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales. Miren, esa es otra característica, que son servicios finales, a diferencia de la contabilidad normal, que en la contabilidad normal nosotros podemos dejar registrados productos en proceso e inclusive en la actualidad. Antes solo se quedaba productos en proceso, cambio ahora se pueden quedar productos a un 50%, a un 35%, a un 70% producidos por un territorio en un determinado periodo de tiempo. Y esa es una similitud que tiene con el periodo contable normal, que siempre la contabilidad social, en este caso, dentro del PIB, va a contabilizar ese valor monetario en un periodo o en un plazo de un año como tal. Claro, para su cálculo o estimación se pueden utilizar otras frecuencias de tiempo que ya más adelante vamos a ver. Lo único que en este caso, para tenerlo como dato histórico año con año, se va a contabilizar un año. ¿Y para qué se va a utilizar? Para medir la riqueza que genera un país. Eso es muy importante porque el PIB va a denotar o va a demostrar qué tan rico o qué tan pobre es un país. Es ahí donde realmente considero yo o quiero creer que se vino a dar esa alteración de valores por parte del Estado, en este caso, para sensibilizar la canasta básica y la canasta básica ampliada, porque definitivamente esto nos va a demostrar qué tan rico es un país. Bien, y al hablar de la riqueza que se genera en un país, también ahí lleva aparejado el bienestar social. Bienestar social. Porque como les indico, cuando un país es rico, pues su población económicamente activa está en condiciones, en muy buenas condiciones que le permiten tener un mayor ingreso y eso les representa una mayor capacidad adquisitiva. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se mide el PIB? Y el PIB se va a medir de la siguiente manera. Se mide a través de la producción total de bienes y servicios de un país, por lo que su cálculo es bastante complejo. Y ya vamos a ver derivado de qué se da esa complejidad. Pero mientras tanto, como les digo, en una empresa tenemos estándares. Estándares. ¿Y a qué me refiero con estándares? Por ejemplo, cuando nosotros proyectamos un incremento de un 5% en la producción de la empresa,
asumamos que vende 100,000 unidades y si proyectamos un 5%, ahora van a ser 105,000 unidades vendidas. Y ¿cuál va a ser su crecimiento? De un 5%, pero ya se sabe, ya se tiene contemplado de acuerdo a la capacidad instalada y otros factores de evaluación a nivel interno de la empresa que se van a dar. Cambio en este caso no, porque no sabemos cómo va a estar el invierno, qué tan tempestuoso va a ser el invierno, si va a dañar las cosechas o no las va a dañar. Entonces estamos sometidos a todas esas situaciones de incertidumbre que definitivamente conforme ya van pasando, ya nos vamos dando cuenta de cada una de ellas y ya se va dejando eh, un registro, un registro que es lo que nos va a permitir realizar esos cálculos. Entonces, acá nos dicen que es bastante complejo. Tenemos que conocer todos los bienes y servicios finales que se han producido en el país y sumarlos. Es decir, y aquí les pongo un ejemplo, desde la producción de manzanas como productos varios, leche, libros, imagínense, libros, vehículos, máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios de un taxi. Ahí ya les hablo de servicios de un taxi, un dentista, un abogado, un banco, un profesor, entre muchos otros. Como les digo, los bancos, los abogados, ellos les van a prestar servicios. Y por esos servicios también hay que emitir factura. Entonces, cuando esos servicios se facturan, sí permite que sean contabilizados dentro de el Producto Interno Bruto por el aporte económico o monetario que realizan a la economía global del país. Entonces, eso es la complejidad de contabilizarlos todos. También nos dice que hay algunos datos que no se incluyen en el cálculo del PIB, eso lo vimos la semana anterior, ahorita se van a recordar, ¿no? Porque simplemente no se pueden contabilizar ni conocer. Así de sencillo. Algo que no se puede contabilizar no se incluye. Algo que no se conoce no se incluye. Y acá nos pone, por ejemplo, los bienes de autoconsumo. Y cuando se refiere a bienes de autoconsumo, para que entendamos, vámonos a la producción agrícola. Por ejemplo, en el campo, las personas producen maíz y frijol como granos básicos de primera necesidad. Pero enfoquémonos claro, hay otros productos, pero en este caso nosotros enfoquémonos en esos dos productos, en el maíz y en el frijol. Entonces las personas, tal vez muchos de ustedes tienen conocimiento al respecto, lo que producen de su cosecha, primero toman lo que les va a servir para su consumo. Por ejemplo, producen 85 quintales de maíz. Si son 85, agarran 20 para su consumo anual y entonces ahí ya va a estar descontado su consumo. Y eso no puede pasar a ser parte de ese gran mercado nacional del maíz. Entonces no se puede contabilizar. O otros productos como le son la llamada economía sumergida. Recuerden que la llamada economía sumergida son aquellos bienes que por su naturaleza solo se pagan una vez, pero se pueden usar muchas veces o su vida útil permanece en el transcurrir del tiempo hasta que se agotan. Y como ejemplo básico les pongo la ropa, los zapatos. Esos son productos que los pagamos y aunque yo no creería que un par de zapatos a ustedes les dure 20 años, 10 años, tal vez un año, pero si los compran en junio, van a estar de junio a junio. Entonces el siguiente año no van a ser contabilizados, pero sí van a contabilizar el nuevo par de zapatos. ¿Por qué? Porque les van a dar una factura, una factura. Ahí es donde radica la importancia de las facturas y ojalá y hagamos conciencia
y en el lugar donde no nos den factura, la pidamos, porque es necesario que pasen a formar parte de el Producto Interno Bruto. Ahí es donde se dice la economía informal. Tiene que ser fiscalizada, definitivamente tendría que ser fiscalizada. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir que se incremente el ingreso nacional. Eso lo tienen que considerar. Entonces, como dice, al final, el resultado de todo ello mide el tamaño de la economía de un país, es decir, toda su riqueza económica. Cuanto mayor es el PIB de un país, mayor es su capacidad económica y por lo tanto mayor es su capacidad para generar empleo e inversión. Era lo que les decía. Mientras más capacidad de producción se tenga en el país, más sólido va a ser el Producto Interno Bruto. ¿Y eso qué significa? Necesidad de contratar mano de obra calificada. Y si hay un mayor ingreso, para el Estado, va a haber una mayor inversión. ¿Y qué significa inversión? Precisamente cumplir con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El Estado está obligado a garantizar y a velar por el bienestar común de todos los ciudadanos. Entonces va a haber mayor inversión en salud, en educación y en seguridad. Como ejemplo, hay otras necesidades. Entonces, eso es lo beneficioso. Vamos a continuar y quiero que veamos esto. Acá. Y aquí donde les decía, otro factor de medición. El PIB se suele calcular trimestralmente, aunque el dato del PIB que se suele utilizar para medir el tamaño de una economía es el PIB anual, es decir, todo lo producido en ese territorio durante un año. Era lo que les decía. Para análisis de tendencia o para ver análisis de comportamiento se calcula trimestralmente. Pero lo ideal como factor de medición es anual. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo sabemos si el PIB de un país crece? Bien, miren pues, el PIB siempre debe de ir en aumento, porque eso nos va a dar un crecimiento económico. ¿Se recuerdan de aquel 4.5% que se tiene proyectado de crecimiento anual para la economía guatemalteca? Precisamente a eso se refiere y va ese dato en concordancia de crecimiento económico con el desarrollo del Producto Interno Bruto. Ahí es donde se está dando la conexión para que vayamos entendiendo ese sistema integrado que administra la contabilidad social. Entonces, ¿cuándo se dice que un país crece? Cuando la tasa de variación del PIB aumenta, y esa siempre va en aumento año con año. Es decir, el PIB del año calculado es mayor al PIB del año anterior. Yo les decía, tasa de variación PIB es igual al PIB del año 1 dividido el PIB del año 0 menos 1%. Sencillo, PIB de este año dividido PIB del año 2020, ¿verdad? PIB de este año dividido PIB del año 2020. A eso lo restamos menos 1 y lo multiplicamos por 100. Y ese va a ser el resultado o el valor que nos va a indicar si la economía creció o disminuyó. Entonces, en resumen, si la tasa de variación es mayor que 0, hay crecimiento económico. Es decir, la tasa nunca puede ser 0. Siempre va a crecer más de un punto porcentual. Entonces ahí podemos indicar que hay un crecimiento económico. En caso contrario, por debajo de 0, existe un decrecimiento económico. Pero no hablemos de decrecimiento económico, sino que hablemos de recesión
económica, de una recesión económica. Entonces, como bien vemos acá, esa recesión económica se va a dar en función de esto. ¿Qué pasa si el PIB aumenta o disminuye? Cuando aumenta es una buena señal para la economía. ¿Por qué? Porque hay crecimiento. La riqueza del país está creciendo. ¿Bien? Y afecta prácticamente a todas las personas del territorio. Y cuando no, y por el contrario, dice, y así lo van a oír ustedes en las noticias, cayó el Producto Interno Bruto, porque así se le llama. Cuando cae, y eso es una mala señal, ¿verdad? Y aquí nos dice, podríamos asemejarlo a los ingresos de una familia o una empresa. Si aumentan los ingresos por lo general es buena señal. En cambio, si se reducen los ingresos es una mala señal de la economía. Básicamente está redundando. Pero cuando el PIB sube, significa que está aumentando de forma general el consumo, el gasto y la inversión en el territorio. Como les digo, el consumo porque hay mayor capacidad adquisitiva. Las personas están teniendo acceso a una mejor remuneración en el mercado laboral. Entonces, se da el gasto del Estado y por lo tanto se tiene la capacidad de realizar una mayor inversión. Esos son los tres factores que denota lo que es el PIB. Bien, de ahí es donde radica su importancia. Volvemos a la presentación y vamos a continuar con la presentación y era lo que les decía al inicio. Acá ya vimos que son productos finales y productos en proceso. Así le llamamos dentro de la empresa. Nosotros acá en el estado o en el estado también se manejan dos variables muy similares, las cuales vamos a ver en este momento. Y veámoslas. Cuando hablamos de productos finales o bienes y servicios finales y bienes intermedios. Bueno, cuando hablamos de bienes y servicios finales, nos dice que son los bienes y servicios producidos para su consumo final. Producidos para su consumo final. Nosotros, o yo les voy a dar como un tipo de otra definición, pero realmente es una ampliación de esta misma. Entonces nos dice que son los productos que se producen en un país, los cuales, y vean, ahí es como a mí me prefiero muchas veces agregarle un poquito más de elementos a las definiciones para que tengan mayor comprensión. Entonces nos dice que se producen en un país, los cuales están disponibles para el consumo y le agrego a un precio determinado y en concordancia con las fluctuaciones o variaciones de otras variables macroeconómicas como lo son el índice de precios al consumidor y la inflación. Entonces, así básicamente yo le agrego otros elementos para que no sea tan sencilla y tenga mayor comprensión. Son los bienes y servicios producidos para su consumo final a un precio determinado y en concordancia con otras categorías económicas como lo son el índice de precios del consumidor y la tasa de inflación. Porque definitivamente eso para mí
en lo general va a ser un producto final a nivel de país. Es lo que yo voy a ir a comprar para satisfacer mis necesidades por las cuales debo de pagar un precio, miren, de otra manera para que lo comprendan y vean, esto es muy importante, por eso se los estoy repitiendo varias veces. Entonces nos dice que voy a pagar un precio el cual ya lleva inmerso un ajuste macroeconómico derivado del índice de precios del consumidor y de la tasa de inflación. Eso es un producto final. Y acá tenemos los bienes intermedios. Los bienes intermedios. Bueno, ¿a qué nos referimos con bienes intermedios? Bien, vamos a indicar que son los bienes que produce una empresa y que otra usa en un proceso posterior. Entonces, era lo que les decía. Acá nosotros no vamos a tomar en consideración el concepto general que nosotros tenemos de productos en proceso, porque no son eso. Su naturaleza es totalmente distinta. Claro, son productos, estos bienes intermedios, que no denotan o no representan un bien de consumo final. En eso sí estamos de acuerdo. Pero en este sentido, nosotros vamos a considerar otras condicionantes. Pero primero les voy a dar como ejemplo de estos algunos productos para que ustedes tengan esa comprensión. Bueno, tenemos la empresa y volvemos al ejemplo de los zapatos. Tenemos la empresa La Vaquita Triste, le voy a llamar. La vaquita triste. ¿Por qué la vaquita triste? Porque se tiene que morir la vaquita. Entonces se muere la vaquita, o tal vez no se muere, no que la mueren, como nosotros decimos, mueren a la vaquita, entonces derivado de que murió, la despellejan, como le llamamos, le quitan el cuero, lo curten, lo secan y ya tienen su producto final. Pero ¿qué de utilidad tiene para mí ese cuero curtido? Definitivamente no tiene ningún sentido, pero para esa empresa sí le representa una rentabilidad. ¿Por qué? Porque es su fin o su razón de existir. Pero ahora veamos, ese bien intermedio debe de ser consumido por la otra empresa. Por otra empresa que va a transformar ese cuero curtido o esa piel y la va a transformar y la va a convertir en zapatos o en pulseras de reloj, de algún otro o servicios finales que necesita empresas o para cada una de esas empresas que juegan un rol en el proceso productivo del país y que le permita ser contabilizado a nivel nacional. Bueno, entonces, entendido esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que también nos va a denotar unos factores que debemos de considerar donde se nos dice la exclusión de bienes usados y transacciones en papel. Y muchas veces
y me ha pasado en cuanto a mi experiencia que nosotros hemos visto que estos términos son relativamente confundidos con lo que son los deflactores del PIB. Y puede hacer que en algunas ocasiones se asemejen, pero no representa lo mismo. Pongan atención, porque nos dice que el PIB es el valor de lo generado por los factores de producción situados en el país. Y ese le está dando otra perspectiva, que hay otra definición desde el punto de vista de su localización. Porque ¿cuáles son los factores de producción? Se recuerda, la renta, la mano de obra, la tierra, y cuando hablo de renta, estoy hablando del capital. Entonces, capital, mano de obra y la tierra. Y cuando hablamos de tierra, no estoy hablando específicamente a tierra, literalmente, sino que estoy refiriéndome a el espacio físico que se utilice, ya sea para instalar la fábrica, para instalar la comercializadora, el almacén, todo lo que se utilice. Por eso se llaman factores de producción. Lo que sí nos dice que el PIB ignora todas las transacciones en las que cambian de mano dinero o bienes, pero en las cuales ningún bien o servicio nuevo es producido. Y es lo constante, lo que yo les indicaba. Para aclarar eso un poco, vamos a pasar a nuestro material. Y ahí veremos algunos factores a considerar, los cuales nos sirven. Aquí lo tenemos. Entonces, nos dice que el PIB se refiere únicamente a la producción nueva o a la actual. Entonces, para que lo comprendamos, ¿qué es lo que debemos de contabilizar? Nos dice que se debe contar en el PIB actual las ventas de bienes usados. Miren, las ventas de bienes usados representaría una doble contabilidad. Contar en el PIB actual la venta de bienes usados representaría una doble contabilidad, y era lo que les decía. Tendríamos que hacer un doble registro. El problema es que no podemos determinar cuánto, porque ahora vengo yo, y aunque le diéramos un periodo de vida, por ejemplo, a una camisa de 2 años, está bien, 2 años, la contabilizamos un año, la contabilizamos otro año, eso nos causaría una inflación del PIB como factor. Pero ahora veamos otros supuestos. ¿Qué pasa si esa camisa yo la compro y en la primera puesta por X o Y circunstancias se rompe y deja de ser útil? Entonces estaríamos contabilizando un producto que ya no existe. Además, contablemente hay principios que no permiten realizar esto, porque ya salen fuera de lo legal. Otro factor, las ventas de acciones y bonos tampoco cuentan en el PIB. ¿Por qué? Porque acciones, una empresa, por mucho movimiento que tenga, no creo que esté vendiendo sus acciones anualmente, porque eso representa cambios en el registro mercantil, el pago de honorarios de servicios profesionales, los cuales no son muy baratos para una sociedad, para estar cambiando de escritura o ampliando su escritura constitutiva. Entonces, los bonos, porque ya vieron, yo les comentaba lo de los bonos del tesoro. Los bonos del tesoro los compramos una vez y su periodicidad o su periodo va a ser por un lapso de 15 a 25 años. Entonces ya los compramos, ya los compramos. Ahora solo debemos de contabilizar el gasto de la deuda pública, el gasto de la deuda pública. También las, las ventas, estas ventas nos dice que son meros intercambios de activos en papel y por lo tanto no corresponden a una producción actual. Es decir, por esta, por estas operaciones mercantiles de carácter bursátil, lo que vamos a pagar es dinero, dinero.
Entonces, eso es lo que es. Y el dinero, pues, no corresponde a una producción anual, porque dinero no estamos haciendo todos los años. Entonces, también nos dice que las utilidades procedentes del mercado de acciones y bonos no tienen nada que ver con la producción actual y tampoco cuentan en el PIB. Ya sean utilidades, ya sea por resultado de la operación comercial de la empresa o también por la generación de intereses. Tampoco nos dice que no representan ningún valor a considerar dentro de la economía nacional los títulos de crédito. ¿Y cuáles son los títulos de crédito? Recordemos cuáles son esos títulos de crédito. La letra de cambio, el cheque, los pagarés, las el cheque en sus diferentes modalidades, la factura, todos esos elementos. Esos no se pueden considerar porque son operaciones en papel, como lo establece la presentación. Entonces, esos son los factores que debemos considerar. Yo les comentaba que en el examen nosotros tenemos preguntas directas que resolver. Seleccionamos la pregunta. Cuando damos esta clase presencialmente en este tipo de temas, ¿cómo los vamos a evaluar? Por ejemplo, a mí me gusta poner casos. Y de ahí entonces se deriva una serie de preguntas, las cuales deben de responder, pero deben de hacer un análisis integrado de varios factores, como los que acabamos de hacer. Entonces, por eso dice exclusión de bienes usados y transacciones en papel. ¿Y a qué papel se refiere? Al papel moneda, como factor primordial. Pero también vieron que dicen títulos de crédito. Esos también representan una cantidad monetaria o dineraria para muchas personas. Una letra de cambio representa dinero. Un cheque representa dinero. Ustedes ya manejan bien esos principios. En teoría económica lo vieron, o en economía aplicada, y también lo han visto en los cursos de administración financiera. Entonces vamos a pasar a lo que es otra diapositiva. Y nos vamos a ir a lo que es el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto, como dice acá, es el valor total del mercado. Vean la diferenciación de todos los bienes y servicios finales. Hasta el momento, miren, va muy similar la definición al Producto Interno Bruto, de servicios finales generados en un periodo por los factores de producción que poseen ahí es donde cambia, los ciudadanos de un país, sin importar dónde se realice su producción. Los ciudadanos de un país, sin importar dónde se realice su producción. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Entonces, para ampliar esto, vamos a dejar de presentar y les voy a mostrar nuevamente el documento. Y como les digo, ¿por qué les presento este documento? Para que vean, este documento también yo estoy trasladándoselo a los que me enviaron el correo y creo que los que lo solicitaron, pues el día de hoy todavía se los trasladaré
porque de aquí vuelvo a ingresar hasta el próximo sábado a este mismo portal. Entonces, a ellos les voy a enviar a los que me escribieron el día de hoy. Entonces nos dice que el Producto Nacional Bruto es un indicador, miren, que nos muestra la cantidad de bienes y servicios finalizados generados por los factores de producción, tierra, trabajo y capital. Era lo que les decía, la tierra, el trabajo y el capital de un país y en un periodo de tiempo dado, aunque estos factores se encuentren fuera de dicho país. En cuanto a la definición anterior, nos dice que debe de ser por los ciudadanos guatemaltecos. Y es muy cierto. Solo que acá nos aclara que estos se pueden encontrar, estos guatemaltecos, dentro del territorio o fuera del territorio. Entonces nos dice, la diferencia, por tanto, con el Producto Interior Bruto, con el PIB, es que este último tiene en cuenta la producción generada dentro de un mismo país, independientemente de si se han utilizado para ellos factores de producción nacionales o extranjeros. Esa es una diferenciación con el Producto Nacional Bruto, que dentro del PIB se pueden contabilizar factores de producción nacionales o extranjeros. Cambio acá se contabiliza lo producido por los nacionales dentro del país o fuera del país. Vean la diferenciación, vean la diferenciación. No se hagan bolas, sino que solo traten de comprender. Entonces, tasa de variación del Producto Nacional Bruto. Para calcular la tasa de variación se utilizará la siguiente fórmula. Es muy similar o son idénticamente iguales, lo único que cambia es Producto Interno Bruto por Producto Nacional Bruto. Entonces la tasa de variación del Producto Nacional Bruto es igual a Producto Nacional Bruto del año 1 dividido Producto Nacional Bruto del año 0 menos 1%. Entonces, ¿cómo se calcula el Producto Nacional Bruto? ¿Cómo se calcula? Y si quieren, pasemos, vamos a ver cómo nos funciona esto. Nos dice que para obtener el cálculo de este indicador, hemos de partir de la fórmula del PIB, muy similar, ya que esta también mide la riqueza generada de un país, con la diferencia de que, tal como lo hemos comentado, no tiene en cuenta si esos factores de producción son propiedad de nacionales o de nacionales, vamos a correrlo, o de nacionales en el extranjero. De ahí les pongo este ejemplo que ustedes lo han mencionado. Esta diferencia es la clave para diferenciar entre las dos fórmulas. Y era lo que les decía. Y aquí les pongo, miren, como ejemplo, el Duolingo, que esa empresa es propiedad de un guatemalteco, John Bonart, creo que se llama esta persona, si no estoy mal, él es guatemalteco. Entonces nos dice que para el cálculo del Producto Nacional Bruto habrá que añadir al PIB las rentas, miren, las rentas que los residentes nacionales consiguen en el extranjero, rentas de nacionales en el extranjero, RRN, y se habrán de restar a las rentas obtenidas por los residentes, a las rentas obtenidas por los residentes extranjeros dentro del país que estamos analizando. Eso es. Entonces, la fórmula del Producto Nacional Bruto es igual al PIB más las rentas nacionales producidas en el extranjero, ¿eh?
menos las rentas que producen los residentes extranjeros en el país. ¿Por qué? Por lo tanto, el PIB será mayor que el PNB en los países con mucha presencia de capital extranjero. Entonces, en estos casos, la renta de los extranjeros aumentará. Y al contrario, en los países donde la inversión en el extranjero sean altas, en estos casos será mayor el PNB que el PIB, ya que la renta de los nacionales en el extranjero aumentará. Es el caso que sucede en Guatemala, pero solo que hacia el exterior, porque acá en Guatemala hay mucho capital extranjero. Eso es lo que sucede. Guatemala es en lo que es esta parte de acá, en el segundo párrafo. En esta parte mejor del I hacia acá. Ahí es donde podríamos clasificar. Además, dice, en una economía cerrada, el PIB coincidirá con el Producto Nacional Bruto. ¿A qué se debe esto? Y se recuerdan del caso de Venezuela. Es una economía cerrada, no tiene con quién importar y no tiene con quién exportar. Entonces su economía está en un nivel cero. Y lo mismo sucede acá. No hay con nacionales en el extranjero produciendo y tampoco hay extranjeros en el país produciendo. Y eso es, entonces ahí hay una igualdad. Esto es así ya que no hay movimiento de rentas entre nacionales y extranjeros. Sin embargo, en una economía abierta, que es la de Guatemala, las dos medidas van a ser diferentes debido a que parte de la producción generada en el país será propiedad de extranjeros que han invertido ahí y de igual modo habrá nacionales que tengan sus factores de producción en países extranjeros. Entonces acá está el ejemplo. Imaginémonos una empresa estadounidense que construye una fábrica de camisetas en Vietnam. Veamos qué sucede con este fenómeno. Entonces, se nos indica que en este caso, miren, lo que produce esta fábrica será contabilizado en el Producto Nacional Bruto. ¿Por qué? Porque fueron gringos los que se trasladaron a Vietnam a instalar la fábrica. ¿Y cuál es el concepto? Dentro, por los ciudadanos de un país, no importa su localización. Entonces los ciudadanos norteamericanos están en Vietnam. Entonces se va a contabilizar esa RRN en Estados Unidos, pero no en el Producto Nacional Bruto de Vietnam, ya que este último sea el lugar de producción. La empresa es estadounidense. En cambio, la producción de esta fábrica sí se contabilizará dentro del PIB de Vietnam, pero no dentro del PIB de Estados Unidos. Era lo que les decía, de acuerdo a los conceptos, se dan estas dos situaciones. La renta que se produzca en Vietnam por la venta de las camisas sí va a ir al PIB y se va a contabilizar como una renta extranjera. Pero en el Producto Nacional Bruto no, porque ahí se va a contabilizar como una renta nacional dentro de un país extranjero, que en este caso es Estados Unidos. Esa es la diferencia o la variación, que viene a ser en resumen lo mismo. El PIB va a contabilizar todo lo que se produce en el país, ya sea por nacionales o extranjeros, y punto. El PNB va a contabilizar todo lo que se produce en el país, más lo que producen los ciudadanos de este país en el extranjero. No hay confusión, viene a ser en sentido opuesto las dos definiciones. Bien, entonces vamos a volver a nuestra presentación con la intención de seguir avanzando.
¿Me vieron qué bonito e interesante es este curso? Porque si nos podemos dar cuenta, eh, es una interacción con la realidad del país. Entonces vamos a pasar a lo que es el Producto Interno Nominal Bruto o Producto Interno Bruto Nominal. Veamos pues. Entonces nos dice que es el valor a precios de mercado, oigan, a precios de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo que suele ser un año. Si ustedes ven las definiciones y cuando estén estudiando se van a dar cuenta que son muy similares, solo que acá nos dice precios de mercado. Precios de mercado. Entonces, yo les puedo indicar que es el valor monetario de todos los bienes y servicios que se producen en una economía a precios corrientes, no de, para que entendamos cuáles son esos precios de mercado, a precios corrientes en el año en que los bienes son producidos. Y nos damos cuenta que al estudiar la evolución del PIB a lo largo del tiempo, en situaciones donde se dan aquellos factores de inflación alta, un aumento sustancial de precios, incluso cuando la producción permanezca constante. Cuando la inflación viene a ser alta, lo que nos está diciendo es que se va a dar un incremento en el alza de los precios. ¿Y qué precios? Los precios con que usted va a adquirir cada bien o producto, cada bien, producto o servicio. Y a eso le vamos a llamar precio corriente. Y eso también nos va a reflejar un aumento sustancial en el PIB motivado por el aumento de precios. Entonces, yo no quiero pensar con esa mala intencionalidad que tuvo el Estado al reducir la canasta básica, que con esa misma mala intencionalidad este año indiquen que el PIB creció derivado y no lo van a decir de esta manera, sino que van a decir que el PIB creció y como tenemos una tendencia al crecimiento de nuestra economía de, del 4.5%, que van a decir que el PIB creció y contabilicen, por ejemplo, el servicio del transporte. Y como resultado de esa alza, pero no por inflación, sino que tal vez por condiciones socioeconómicas, yo me atrevería a decir que derivado de ese crecimiento que se debe de reflejar en el PIB, el Estado permita que estos transportistas sigan con ese abuso del pasaje excesivo y quede de aquí en adelante un pasaje con un valor mínimo de 5 quetzales, que es lo que yo he visto que están cobrando en un bus urbano. Y tanto en los buses extraurbanos también duplicaron el precio del pasaje. Y no quiero pensar porque imagínense el otro año ya en condiciones normales, pagando lo mismo. Imagínense si ahora como reajuste con 30 personas, 30, hablemos de un bus extraurbano, 30 personas, pagando el doble. Ya se imaginan el otro año que le meten hasta 70, 80, 90 personas a un bus extraurbano pagando el doble de pasaje. Imagínense qué es lo que va a suceder con los propietarios de los buses. Entonces ahí va a incrementar la riqueza y eso es lo que se da en Guatemala, lamentablemente, para un sector económico del país determinado. Y se va a afectar al resto de la población. Pero como ese aumento de la riqueza en ese sector económico sí se permite reflejar en el PIB, bueno, entonces es bueno para el Estado. No quisiera yo pensar eso, pero
espero mis opiniones no sean ofensivas para alguien, pero la mala fe con que está actuando el gobierno, yo me atrevería a pensarlo así. Entonces, tenemos el Producto Interno Bruto nominal o PIB nominal. ¿Cuáles son los precios de mercado? Los precios corrientes. ¿Y cuáles son esos precios de corrientes? Los precios de adquisición, es decir, lo que usted paga. Ese pasaje de 5 quetzales, esa libra de maíz que les cuesta X cantidad, esa libra de azúcar que les cuesta X cantidad, un refresco o una gaseosa que les cuesta X cantidad de dinero. Esos son los precios de mercado o los precios corrientes, los cuales aumentan por derivado de la inflación, porque recuérdense que la inflación es el factor de ajuste o de amarre al IPC para determinar el índice de precios. Pero el índice de precios, de acuerdo a lo que hemos estudiado, va a tener una mayor aplicación en la siguiente diapositiva, donde vamos a explicar el tema que continúa. Bien, entonces ahora tenemos el Producto Interno Real. Bien, ahí también, esperemos, vamos a ver. Bien, ahí tengo por si les presento el material. Entonces el Producto Interno Real nos dicen que es el valor de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo a precios constantes. A precios constantes. Entonces, esta es la diferenciación. Y hablemos no de precios constantes, sino que hablemos de precios estimados en el mercado. Precios estimados en el mercado. ¿A qué me refiero con esto? Me voy a referir a lo siguiente. Si quieren, mejor veámoslo. Esto está en el material. Y ahí vamos a tener una mayor explicación al respecto. Acá está. Qué bonito también cómo se presta la tecnología para facilitarles a todos, siempre y cuando la utilicemos de manera correcta. Entonces, miren, nos indica que se define como el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos, miren, valor monetario, por un país o una economía valorados a precios constantes, es decir, según los precios del año en que se toma como base o en las comparaciones. Era lo que les decía, precios estimados en el mercado, también así se le puede denominar, precios estimados en el mercado. ¿Y por qué se habla de precios estimados o de precios constantes? Porque son aquellos valores monetarios que se le da a los productos. Por ejemplo, ustedes vieron la cadena nacional del día viernes, donde el Estado de Guatemala tomó todas esas acciones que nos van a liberar del virus, ¿no? Porque eso, así fue el justificativo que ellos dieron, nos van a evitar esos índices de crecimiento de mortalidad o de morbilidad de los ciudadanos guatemaltecos con esas sus medidas. Entonces, si ustedes pudieron ver ahí al señor presidente, él inició su conferencia estableciendo que iban a tener mucho cuidado también en ese tipo de situaciones, e indicó que la libra de tomate estaba a 2.50,
que la libra de papa estaba a 2.25 y así dio varios precios de los productos de la canasta básica. Pero esos precios que él dio son precios estimados y constantes de acuerdo, y ahora lo puedo decir con toda propiedad, de acuerdo a la alteración de esos índices macroeconómicos que manipularon o que realizaron a través del Instituto Nacional de Estadística. Por eso fue que dio esos precios. Pero si estos precios, nosotros los vemos, estos precios constantes, ¿verdad? Si nosotros los vemos y los comparamos con los precios de mercado o los precios corrientes, va a haber una diferenciación objetiva y muy grande, y muy grande. Ustedes serán mayores testigos, ustedes que compran ese tipo de productos, y esa comparación me gustaría que la hicieran con lo que dijo el presidente y con la realidad, van a ver el tipo de variaciones. Entonces, este cálculo se lleva a cabo mediante el deflactor del PIB, que tiene que ser un factor de ajuste según el índice de inflación o bien computando el valor de los bienes con independencia del año de producción mediante los precios de un cierto año de referencia. Si quisiéramos comparar los precios por las condiciones socioeconómicas, los deberíamos de comparar con los precios del año 1919, es decir, con el siglo pasado, porque supuestamente también en ese, no supuestamente, históricamente en ese año también hubo una pandemia muy similar a la que está vigente el día de hoy. Lo único que las condiciones, el desarrollo ha cambiado. Entonces no es posible compararlo. Entonces, ¿con qué año los vamos a comparar este año los precios? Definitivamente con el año anterior. Y el año anterior hubo una caída en la economía. Entonces, lo tenemos difícil hacer ese análisis comparativo. Pero veamos, miren pues, suponemos o supongamos que en una economía determinada la inflación es del 5% respecto al año anterior y su PIB nominal es del 4%, entonces el PIB real sería de menos 1.0, es decir, que estaría decreciendo. Entonces, si la inflación es del 5%, para que se considere un PIB positivo, debería de ser el PIB nominal del 6% como mínimo, para que este factor se convierta en positivo. Aunque este PIB nominal puede ser de un 4% y el PIB nominal del año 0 o del año 2020 puede ser de un 3%. Entonces, en comparación con PIB, sí hay un crecimiento económico, pero en comparación con la inflación, habría un estancamiento o una recesión en el crecimiento económico del país. Ya vieron cómo se dan esos índices de variación y ahí es donde se da la teoría de juegos con los valores. Entonces, esto nos indica que, es decir, la economía ha caído en términos reales, PIB real, aunque nominalmente el PIB nominal tiene un aumento en los valores como consecuencia del incremento de precios en la inflación. Vieron que no es tan difícil de entender o de comprender, porque se debe de hacer un análisis integral de todas esas variables macroeconómicas. Bien, entonces ahora vamos a dejar de presentar y vamos a volver a nuestra presentación, que es lo que nos interesa para continuar con el curso. Bueno, veamos pues. Entonces, tenemos
los métodos para el cálculo del PIB. Los métodos para el cálculo del PIB. Entonces, en los métodos del cálculo del PIB tenemos el método del gasto, que es el método para calcular el PIB en el que se mide el monto gastado en todos los bienes finales durante cierto periodo de tiempo. Entonces, a eso yo le llamo que es la suma del gasto de los residentes de un país en bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo, luego el PIB, que va a ser igual al consumo final, más la formación bruta de capital, más las exportaciones, menos las importaciones. Entonces, para realizar el método del cálculo del PIB a través del método del gasto, lo más adecuado es hacerlo o realizarlo a través de la demanda agregada, donde el PIB va a ser igual al consumo más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos las importaciones. Esto es en el método de el gasto, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Cuándo aplicamos el método del gasto? Lo vamos a aplicar cuando disminuye el consumo de un país. Esto es para determinar las variaciones del ingreso de capital. Entonces, cuando se da la disminución del consumo a lo interno de un país, lo vamos a aplicar porque ahí en automático se está reduciendo el PIB. Si no se consume, no hay ingreso, y como no hay ingreso, entonces no hay crecimiento económico. Es donde viene a aplicar esa premisa fundamental. A mayor ingreso, mayor consumo. ¿Por qué? Porque aumenta la capacidad adquisitiva. Y otra ley natural, si usted gana más, gasta más. Porque va a obtener mayores satisfactores. Pero para eso se tiene que mantener estable esas otras variables: la inversión, el gasto público, las exportaciones y las importaciones. Bien, tenemos el método del ingreso. Nos dice que el método del ingreso es el método para calcular el PIB en el que se mide el ingreso, y miren, los salarios, rentas, intereses y utilidades que reciben todos los factores de producción en la manufactura de bienes finales. Por ejemplo, sé que muchos trabajadores, a ellos les retienen el ISR en el estado, a todos les retienen el ISR, que es una forma de ingreso, de agenciarse de fondos para funcionamiento. Entonces, eso nos indica en el método del ingreso, se va a medir lo que ingresa o que reciben todos los factores de producción en la manufactura. ¿Y cuáles son los factores de producción? Ya los vimos: capital, intereses, rentas, la tierra, y salarios, la mano de obra. Son los tres factores de la producción: la mano de obra, capital y la tierra. Entonces el capital, rentas, intereses y utilidades; la tierra, rentas, y las personas, el salario. Entonces podemos decir que es equivalente a la suma de ingresos que ganan los propietarios de los factores de producción, trabajo y capital durante un periodo de tiempo. Eso es lo que sucede con el método del gasto. Y entonces, de estos dos métodos no se deriva, pero hay un tercer método. Y ese método yo le llamo el método del valor agregado. Y no es que yo me lo haya inventado, sino que así le denominan, pues, el método del valor agregado. Entonces nos dice que es la suma del valor agregado bruto
Ya vamos a entender por qué se le llama valor agregado bruto, que se genera en la producción de los bienes y servicios de un país en un determinado periodo de tiempo. En este caso es el PIB, va a ser igual a el valor agregado más los impuestos menos las subvenciones. ¿Y qué son las subvenciones? El BAB o BAB, B pequeña y B grande, la primera es B pequeña, A y B, hace referencia a un valor agregado bruto del capital. Entonces lo que nos indica es que son los factores complementarios para la realización de un bien. Ese es el valor agregado, lo que yo le llamo en un servicio, el plus o el sello personal que una empresa le puede dar a un bien o a un servicio para que eso le genere exclusividad y preferencia en el mercado. A eso se le llama el método del valor agregado, que igual siempre es trasladado al consumidor final. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que nos interesa conocer también estas 4 principales categorías del gasto. ¿Y por qué es necesario? Porque recordemos que en cuanto a la primera, el consumo es lo más importante. Entonces, ¿cuál es el gasto de consumo? Es el gasto de los hogares en bienes de consumo. Aquí, para que nos limitemos concretamente a comprenderlo, pudiéramos indicar que es la canasta básica. Porque gastos de consumo va a ser una clasificación que se va a realizar sobre todos aquellos gastos que van a satisfacer las necesidades del consumidor. Las necesidades. Y cuando hablamos de necesidades, estamos hablando de las necesidades básicas, aquellos bienes que se consideran bienes de subsistencia para las personas dentro de una familia, como yo le llamo una familia normal, que son el papá, la mamá y 2 hijos. Porque ahora la economía para eso es lo que da. Y también tenemos otra categoría, que es la inversión interna privada bruta, que la vamos a representar con I. Y vean, son los gastos de empresas y hogares en nuevo capital, por ejemplo, plantas, equipo, existencias y nuevas estructuras residenciales. Acá ya se pasa a una segunda categoría y se amplía el consumo de acuerdo a la primera categoría, porque acá en la primera categoría productos exclusivos que satisfacen la necesidad para sobrevivir. En estos ya se realiza una inversión de capital. Por ejemplo, empresas van a ampliar su mercado, van a ampliar su cobertura, van a expandir, entonces tienen que comprar nuevo equipo, nuevas plantas, nuevos locales. Y las personas, los hogares, adquirir casas, una nueva residencia. Eso es una inversión interna privada bruta. Las empresas para expandir, comprar bienes, maquinaria, equipo, las personas una nueva residencia o comprar una residencia o una casa que nunca han tenido. A eso se refiere este tipo de inversión, que también se refleja en el PIB. Bien, entonces continuamos con la siguiente y ahí tenemos el consumo e inversión bruta del gobierno, gasto público en ejecución. Y ahí entonces se nos refleja toda la obra pública,
Y cuando hablamos de obra pública, no necesariamente nos estamos refiriendo única y exclusivamente a infraestructura física, aunque es la más representativa. Una nueva carretera, un nuevo centro de atención, un nuevo hospital, en fin, todas esas situaciones que nos van a dar o le van a indicar al Estado que está absorbiendo dinero. Y por último tenemos las exportaciones netas, que son las exportaciones menos las importaciones. Esto, como le llamamos, es el gasto neto del resto del mundo o exportaciones menos las importaciones. Si hacemos ese balance, siempre nosotros quedamos en deuda porque nuestras importaciones son menores en cuanto a las exportaciones, porque Guatemala no es capaz de satisfacer las necesidades de su población. Entonces el PIB quedaría igual al consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones, menos las importaciones. Y ese sería todito el gasto. Ahí se reflejaría todito el gasto, ya sea por sector, miren, porque como les decía, el CACIF integra su organización a través de cámaras empresariales. Unas son la Cámara de Comercio, la Cámara de Agroexportación, la comercialización y producción de productos no tradicionales, la Cámara de la Construcción, en fin, de esa manera se integra. Entonces, pasamos a lo que son las preguntas de la semana. Y las preguntas, la número 1 dice, es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales generados en determinado periodo por factores de producción localizados en el país. La número 2, bienes que produce una empresa y que otra usa en un proceso posterior. La número 3, el PIB ignora todas las transacciones en las que cambian de mano dinero o bienes, pero en las cuales ningún bien o servicio nuevo es producido. La siguiente, método para calcular el PIB en el que se mide el monto gastado en todos los bienes finales durante cierto periodo. Y la pregunta 5, o sea, la última, gasto de los hogares en bienes de consumo. Bien, entonces esas serían las preguntas, jóvenes. A mí ya solo me queda darles las gracias por la atención debida y desearle muchos éxitos. Y yo siempre lo he dicho, éxitos para el estudiante, suerte para otro tipo de personas. Entonces yo les deseo muchos éxitos y sé y confío en ustedes que les va a ir bien en su examen. Saludos y nos vemos la próxima clase. Feliz noche.